En este vídeo vamos a ver la utilización de la función de step_into dentro del debugger de BlueG. Para ello vamos a partir del proyecto Mail System que hemos descargado del repositorio existente en mi página de GitHub. Tenemos las tres clases, ya están compiladas. Lo que voy a hacer es crear un nuevo objeto mail server. Como nombre le voy a poner Gmail Server. Por otro lado voy a crear un par de clientes, el cliente de correo número 1 asociado con el objeto Gmail Server, que es un objeto de la clase Mail Server. Este será el cliente de correo que utilice Pepe. Su nombre de usuario es pepe@gmail.com. Voy a crear otro cliente de correo electrónico. Este objeto le voy a llamar cliente 2. También el servidor asociado será Gmail Server, es decir, este objeto. Y el usuario será maria@gmail.com. Tengo tres objetos creados ahora mismo. Lo que voy a hacer para esta explicación es dibujar una línea de tiempo. ¿Qué quiere significar esta flecha? Significa que en el primer punto es el segundo cero y conforme avanza hacia abajo la línea, también avanza el tiempo. Por otro lado, lo que voy a hacer es trasladar estos tres objetos existentes aquí a la parte de arriba. Por un lado voy a tener el objeto Gmail Server, que es de la clase Mail Server. Por otro lado voy a tener el objeto cliente 1, que es de la clase Mail Client. Este sería el cliente número 1. Por otro lado tengo el cliente número 2. También de la clase Mail Client. Repito, este objeto es este objeto es este y este objeto sería este. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al código fuente de la clase Mail Client y me voy a bajar hasta abajo del todo y voy a fijar en la clase 55, ya lo tenía fijado, pero lo voy a volver a fijar, un breakpoint. Es decir, en el método setMailItem voy a fijar un breakpoint dentro de la clase MailClient. Significará que cuando el hilo de ejecución llegue a ese lugar, a la línea 55, antes de ejecutar la línea 55 se detendrá para que lo podamos para que le podamos echar un vistazo a la situación del programa a través del debugger. Cierro aquí, voy al cliente número 1 y utilizo el método setMailItem para crear y enviar un mensaje de correo. Este método me pide dos parámetros: la dirección de destinatario, que en este caso va a ser maria@gmail.com, y el mensaje, que va a ser algo así como: hola María, ¿qué tal estás? Y en el momento en que yo le doy OK, salta el debugger. Aquí tenemos el código fuente y la ventana del debugger. Vamos a ver en qué línea se ha detenido la ejecución. En la línea 55, es decir, la ejecución del método ha empezado en la línea 54, que voy a pintarlo yo ahora mismo. Ha empezado en la línea 54 del método setMailItem. ¿De qué objeto de los tres que existen ahora mismo?
Pues del primer cliente de correo electrónico, ¿de acuerdo? Del primer cliente que ya hemos creado. Luego la ejecución empieza aquí y lo primero que se ejecuta es la línea 54 que está vacía y lo siguiente es la línea 55. Vamos a ver con un poco de detenimiento la línea 55. Tenemos una variable local llamada item, que es de la clase MailItem, y a través del operador new se va a crear un nuevo objeto de la clase MailItem al que se le van a pasar estos tres parámetros para que se pueda construir. Parámetros que son obtenidos este y este de aquí, y este user hace referencia al atributo user que tenemos aquí. Bueno, por lo tanto, en cuanto en el debugger le demos a... voy a ir al debugger. Si en el debugger le damos a la opción de Step Into, lo que va a suceder es que en vez de saltar a la siguiente línea, va a mostrarnos cómo se ejecutan cada uno de los métodos o constructores que intervienen en la línea 55. En la línea 55, el operador new crea un nuevo objeto de la clase MailItem, que yo lo voy a pintar ahora mismo. Tendríamos un nuevo objeto de la clase MailItem, y también el operador new lo que hace es que se ejecute el constructor de MailItem para inicializar los valores de este objeto. Si yo le doy a Step Into, fijaros lo que sucede. Fijaros que ahora mismo estoy viendo el código de MailClient. Si yo le doy a Step Into, se me abre una nueva ventana con el código fuente, en este caso de la clase MailItem, y la ejecución se me detiene en la primera línea del constructor de MailItem. Luego podemos decir que, vamos a dejar esto por aquí, podemos decir que la ejecución ha saltado desde este punto a la línea 25 del método MailItem del objeto de clase MailItem. Si yo le doy ahora a Step, me salta la línea 26. Si le doy a Step o a Step Into, me salta a la línea 27. ¿Por qué sucede que da igual utilizar Step que Step Into? Porque en estas líneas no hay ninguna llamada a ningún método. Por lo tanto, como no hay ninguna llamada a ningún método, Step Into se comporta igual que Step. Le doy a Step, me ha ejecutado las líneas 26, 27, ahora me ejecuta la 28. Voy a dejar referencia de lo mismo en mi diagrama. 26, 27, 28. Y ahora cuando yo le dé a Step, se salta de la línea 29 y vuelve a la 55. Si yo quiero dejar referencia de eso en mi diagrama, en la línea 29, la ejecución vuelve al objeto client1, al método sendMailItem. Y fijaros que estamos todavía en la línea 55. Si yo le hago un step,
me va a saltar a la siguiente línea, que es la 56. Perdón. 55, línea 56. Vamos a fijarnos en la línea 56. En la línea 56 tenemos nuestro atributo server de la clase MailClient, al que se le invoca el método post con la variable local creada anteriormente, que es la que hace referencia a este objeto. Realmente la clase de MailServer, de la cual es server, no la hemos estudiado, no hemos visto cómo funciona el método post, pero es evidente que es algún método de dicha clase. Si yo hago step into, lo que se me abriría sería el código fuente de MailServer. Si hago step, la ejecución saltaría a la siguiente línea. Voy a hacer step into. Fijaros, se me abre el código de MailServer como habíamos pronosticado y aparece el método post en la línea 67. Traducido esto al diagrama, lo que significa es que la ejecución ha saltado al objeto MailServer de tipo MailServer, es decir, el objeto que habíamos llamado GmailServer, y ha saltado a la línea 67. En la línea 67 vemos que esto tiene toda la pinta de ser una invocación a un método. No vamos a entrar en la ejecución de ese método, con lo cual, en vez de utilizar step into, que lo que haría sería entrar en ver cómo se ejecuta este método, vamos a dar a step que nos llevará a la siguiente línea, que es la línea vacía, la 68. Y a continuación, si yo hago step nuevamente, fijaros que ya estoy otra vez en la clase MailClient. La ejecución ha saltado al objeto de la clase MailClient, concretamente a client 1. Y ahora estamos en la línea 57. Finalmente, si hago step, el método termina. Puedo cerrar el debugger. Fin de la ejecución. Como vemos, la ejecución comenzó en este punto en el método sendMailItem. En este punto de aquí la ejecución cambió para pasar al constructor del objeto que se había creado de la clase MailItem. En este punto de aquí volvió la ejecución al método sendMailItem. Y finalmente, en este punto de aquí, la ejecución cambió al método post del objeto de la clase MailServer. Es interesante pensar qué habría sucedido si aquí en la línea 55, cuando estábamos en la línea 55, en vez de hacer uso de step into, hubiéramos hecho uso de step simplemente. Bueno, pues si en vez de step into yo hubiera utilizado step, el debugger me habría saltado directamente a la línea 56 del método sendMailItem de mi objeto de la clase MailClient, en vez de entrar en la ejecución del constructor del objeto MailItem. ¿De acuerdo? Lo mismo habría ocurrido aquí si se hubiera elegido la opción step en vez de la opción step into, que fue la que elegimos para entrar ahí. Por lo tanto, la conclusión es que step into nos permite entrar
en los métodos que se van invocando, step nos permite ir línea a línea del método donde hemos puesto el breakpoint.